La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia. Su ambiente describe sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenían como objeto de culto básicamente a los dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de la antigua Grecia y su civilización, así como para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. En una de sus leyendas yacen los hiperbóreos. Según estas fuentes, eran una raza de gigantes que vivían más allá del viento del norte. Los griegos pensaban que Bóreas, el dios del viento del norte, uno de los anemoi o vientos, vivía en Tracia y por lo tanto Hiperbórea indica que es una región más allá de Tracia. Según los textos antiguos, esta tierra era perfecta, con el sol brillando las 24 horas del día, lo que para las mentes modernas sugiere una posible ubicación dentro del círculo polar ártico durante la medianoche del sol del año. También se hace alusión de que Hiperbórea no tiene una ubicación física real, ya que según el poeta griego clásico Píndaro, dice que ni en barco ni a pie encontrarías el maravilloso camino hacia la asamblea de los hiperbóreos. Píndaro también describió la perfección de los hiperbóreos. Nunca la musa está ausente de sus formas. Las liras chocan y las flautas lloran, y en todas partes coros de solteras girando. Ni la enfermedad ni la vejez amarga se mezclan con su sagrada sangre. Lejos del trabajo y la batalla ellos viven. Heródoto fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, y fue el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Dedicó parte de su vida a efectuar viajes para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario. Él fue la primera fuente existente que menciona en detalle a Hiperbórea. Las historias de Heródoto, libro cuarto, capítulos 32-36, datada alrededor del año 450 a.C. Sin embargo, Heródoto registró 3 fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, incluidos Hesíodo y Homero. Heródoto también escribió que el poeta Aristeas escribió sobre los hiperbóreos en un poema que ahora está perdido, llamado Arispasmea, sobre un viaje a los Isedones, que se estima que vivieron en la estepa kazaja. Más allá de estos vivían los arimaspíos, de un solo ojo, haciendo alusión a los cíclopes. Más allá de los grifos que protegen el oro y más allá de estos están los hiperbóreos. Heródoto asumió que Hiperbórea se encontraba en algún lugar del noreste de Asia. Píndaro, Simónides de Ceos y Ellanico de Lesbos, contemporáneos de Heródoto en el siglo V a.C., cada uno describió brevemente o hizo referencia a los hiperbóreos en sus obras. Las montañas Ripean son montañas mencionadas por autores de la antigüedad clásica, por autores como Apolonio de Rodas, Aristóteles, Hecateo de Mileto, Hipócrates, Ptolomeo, Plutarco y otros, pero cuya ubicación es incierta y se creía que los hiperbóreos vivían más allá de estas misteriosas montañas. Según Pausanias, la tierra de los hiperbóreos, hombres que viven más allá de la casa de Bóreas. Homero colocó a Bóreas en Tracia y por lo tanto Hiperbórea estaba en su opinión al norte de Tracia, en Dacia. Otros escritores antiguos, sin embargo, creían que el hogar de Bóreas o las montañas Ripean estaban en un lugar diferente. Por ejemplo,
Hecateo de Mileto creía que las montañas Ripean estaban adyacentes al Mar Negro. Alternativamente, Píndaro colocó la casa de Bóreas, las montañas Ripean y la Hiperbórea, todas cercas del Danubio. Herácles Póntico y Antímaco, en contraste, identificaron los montes ripeos con los Alpes y los hiperbóreos como una tribu celta que vivió poco más allá de ellos. Aristóteles colocó las montañas Ripean en las fronteras de Sitia e Hiperbórea más al norte. Hecateo de Abdera y otros creían que Hiperbórea era Gran Bretaña. Más tarde, fuentes romanas y griegas continuaron cambiando la ubicación de las montañas Ripean, el hogar de Bóreas así como de Hiperbórea, supuestamente ubicadas más allá de ellas. Sin embargo, todas estas fuentes acordaron que se encontraban todas en el extremo norte de Grecia o en el sur de Europa. Pomponio Mela fue un geógrafo hispanorromano que vivió bajo los emperadores de Calígula y Claudio. Él los colocó aún más al norte en las cercanías del Ártico. En los mapas basados en los puntos de referencia y las descripciones dadas por Strabo, Hiperbórea, que se muestra de manera diversa como una península o isla, se encuentra más allá de lo que ahora es Francia y se extiende más al norte-sur que al este-oeste. Otras descripciones lo ponen en el área general de los montes Urales. Junto con la isla perdida de Thule, Hiperbórea fue uno de los muchos ámbitos de incógnito para los griegos y romanos, donde Plinio, Píndaro y Heródoto, así como Virgilio y Cicerón, informaron que las personas de Hiperbórea vivían hasta la edad de 1000 años y disfrutaban vidas de felicidad completa. Hecateo de Abdera compiló todas las historias sobre la corriente hiperbórea en el siglo IV a.C. y publicó un extenso tratado sobre ellas, perdido para nosotros, pero que Diodoro Siculus señaló. Además, se suponía que el sol saldría y se pondría solo una vez al año en Hiperbórea, lo que lo colocaría por encima o sobre el círculo polar ártico, o más generalmente en las regiones polares árticas. El antiguo escritor griego Theopompus, en su obra Pilípica, afirmó que Hiperbórea fue una vez planeado para ser conquistado por una gran raza de soldados de otra isla. Algunos afirman que esta isla era la mismísima Atlantis, aunque el plan fue abandonado porque los soldados de Meropis se dieron cuenta de que los hiperbóreos también eran fuertes incluso para ellos y su gente más divina. Teseo visitó a los hiperbóreos y Píndaro transfirió el encuentro de Perseo con Medusa allí desde su sitio tradicional en Libia. Apolonio escribió que los argonautas vieron a Hiperbórea cuando navegaban por Eridanos. La leyenda griega afirma que los Boreades, que eran descendientes de Boreas, y la ninfa de la nieve, Quione, fundaron la primera monarquía teocrática en Hiperbórea. Esta leyenda se encuentra preservada en los escritos de Aelian. Este dios llamado Apolón tiene como sacerdotes a los hijos de Boreas y Quione, 3 en número, hermanos de nacimiento. Medían aproximadamente 3 metros. Diodoro Siculus agregó a esta cuenta: y los reyes de esta ciudad, Hiperbórea, y los supervisores del recinto sagrado se llaman Boredae, ya que son descendientes de Bóreas, y la sucesión a estos puestos siempre se mantiene en su familia. Se creía que los Boreades eran reyes gigantes de 3 metros de altura que gobernaban Hiperbórea. No se proporcionan otras descripciones físicas de los hiperbóreos en las fuentes clásicas. Sin embargo, Aelius Herodianus, un gramático en el siglo III, escribió que los mitos Arimaspi eran idénticos a los hiperbóreos en apariencia física. De Prosodia Católica 1.114 y Estefanus de Bizancio en el siglo IV escribió lo mismo. Étnica 118.16. El antiguo poeta Calimachus escribió que Arimaspi tenía el pelo rubio, pero se discute si los Arimaspi eran hiperbóreos. El esoterismo moderno hizo también una alusión y una interpretación a los textos antiguos que han investigado por sus propios métodos y empíricamente pudieron hacer una
revelación por sí mismos. Y Elena Blavatsky, René Guénon y Julio Cébola compartieron la creencia en los orígenes polares hiperbóreos de la humanidad y una posterior solidificación y devolución. Según estos esoteristas, Hiperbórea era el centro polar de la civilización y la espiritualidad de la Edad de Oro. La humanidad no se levanta del simio, sino que progresivamente se convierte en una especie de simio a medida que se aleja física y espiritualmente de su mística tierra natal de otro mundo en el extremo norte, sucumbiendo a las energías demoníacas del Polo Sur, el mayor punto de materialización. Esto era lo que creían estos esoteristas. Robert Garros relacionó por primera vez a los hiperbóreos con una antigua raza de astronautas, de personas muy grandes y muy blancas, que habían elegido la zona menos cálida de la Tierra porque correspondía más estrechamente a su propio clima en el planeta del que se originaron. Miguel Serrano fue influenciado por los escritos de Garros sobre los hiperbóreos. La Antártida, un lugar inexplorado y desconocido para la civilización moderna, en celosa protección por parte de múltiples gobiernos. Los mitos antiguos que continuamente aluden a la existencia de una civilización extraordinaria, con los mismos parámetros y paralelismos que esta inhóspita tierra ofrece, conocida como Antártida. Las terribles tierras árticas se esconden y se llevan el secreto de su historia, bajo milenios de nieve, dejándonos polvo y piedra de una visión perecedora de hombres sabios que con un atisbo describen una luz del continente perdido, Hiperbórea.